Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Augusto Balbi, soy politólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuento con una especialidad en gobernabilidad y gerencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la George Washington University. Actualmente me vengo desempeñando como investigador principal del Grupo de Estudios de Gobernabilidad y Democracia y como analista político en la web Tintero Político. En esta oportunidad he recibido la invitación del Instituto de Iure para continuar hablando del curso de Gobernabilidad y Políticas Públicas que se viene dictando a nivel nacional. En esta oportunidad hablaremos de la unidad número 7, que es el análisis de políticas públicas. ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué hacemos referencia? Y a más o menos qué cosas debemos tener en cuenta al momento de desarrollar nuestro análisis de políticas públicas. Pues bien, vamos a empezar entonces hablando y aproximándonos primero a qué cosas hacemos referencia cuando decimos análisis de políticas públicas. Lo cierto es que en el mundo de la politología, en el mundo de la ciencia política, el análisis comprende muchos factores que van mucho más allá de lo que usualmente solemos considerar como un mero análisis político. Ciertamente los análisis políticos en nuestro país vienen dados por los que son llamados los opinólogos, que no son más que personajes que más o menos tienen cierto conocimiento de la materia, pero no especializado. No es un conocimiento profundamente investigado, no es un conocimiento teórico, ni producto de un adentramiento en los aspectos, las causas, en escrutar un poco cuáles han sido los factores que han determinado el fenómeno del cual se está hablando. Usualmente se suele hablar y dar una opinión más que dar un análisis político. Si bien es cierto, un análisis político nos puede sonar bastante casual, implica cierto conocimiento de teoría. Si yo pretendo entender cuáles son los motivos de la debilidad institucional de los partidos políticos hoy en día, pues no puedo simplemente decir que los partidos políticos están así porque existen caudillos como Alan García, como Toledo, o como Lourdes Flores o Castro en el PPC, sino que hay factores detrás. Hay todo un proceso, iniciado allá por los años 70, finales de 70, que coincide con nuestro regreso a la democracia. Y hay una serie de factores ahí que evidentemente, pues, en el mero análisis de limitar el análisis solo a la existencia de caudillos, pues resulta evidentemente inconcluso, un análisis inconcluso y que no nos aporta mayor conocimiento. Pues lo mismo sucede con el análisis de las políticas públicas. El análisis de las políticas públicas no es más que el análisis político vertido al mundo gubernamental, vertido al mundo de la política pública, vertido al mundo de analizar los factores que están detrás de la política pública y que van a poder determinar que una política pública sea exitosa o no. Entonces, ¿qué es una política pública? ¿Qué es un análisis de política pública? Y aquí quiero empezar con una frase que se ha hecho bastante famosa en el mundo de la politología, que es el investigar para la acción. Eso es el análisis de las políticas públicas. El poder recolectar conocimiento, el poder generar conocimiento, el poder generar data que me permita tener el suficiente conocimiento para poder luego tomar una decisión en el proceso de la formulación de las políticas públicas. Investigar, entonces, dentro del análisis de las políticas públicas es vital. Evidentemente, cuando nos referimos a análisis de las políticas públicas, nos estamos refiriendo a un proceso de investigación, a un proceso científico, y no tan teórico como no tan empírico, discúlpenme, como hemos solido pensar que era. El análisis de las políticas públicas es una relación científica teórica. Entonces, ¿qué cosa significaría el análisis de las políticas públicas? Y el análisis de las políticas públicas es el análisis multidisciplinario que permite mejorar la calidad
del proceso de las políticas públicas. Es decir, ya todos conocemos el proceso de las políticas públicas, desde la identificación y la formulación del problema hasta finalmente terminar en la evaluación. Proceso cíclico, ¿no es cierto? Ese círculo. Que habíamos dicho que en grandes momentos este proceso no se cumplía, que en muchas circunstancias y en muchos contextos este proceso se había saltado los pasos, se saltaba de la identificación a la formulación, o se saltaba de la formulación directamente a la implementación, no había un proceso de adopción, o no había un proceso de evaluación. Es decir, este proceso no era un proceso que se seguía paso a paso, sino que era un proceso cíclico, y en el cual de repente la evaluación debía entrar constantemente tanto en la formulación como en la implementación, y también como en la adopción, y etcétera, etcétera. Pero sin embargo no se daba de esta manera, ¿no es cierto? Este proceso cíclico no era un círculo que se cerraba, sino que evidentemente habían pasos que no se saltaban. El proceso, para que nos terminemos de entender, no se terminaba de configurar completamente. Nunca se cerraba, no había un inicio y un fin en el proceso de las políticas públicas. El proceso de las políticas públicas no terminaba, ¿no es así? Pues bien, entonces a lo que nos lleva el análisis de las políticas públicas es a intentar mejorar la calidad en el cual se va a desarrollar este proceso que hemos descrito. O sea, ese proceso que no termina, ese proceso que no se cumple a cabalidad, ese proceso que deja vacíos, que deja huecos y que muchas veces se inclina por el aspecto más teórico, por el aspecto más político que el teórico, por el aspecto más político que el científico, donde la decisión recae más en el líder político que en el técnico que ha investigado el tema. Estas circunstancias van a intentar ser mejoradas a través del análisis de las políticas públicas. Porque el análisis de las políticas públicas tiene una finalidad, y esa finalidad es poder conocer los elementos que me van a poder ayudar a comprender una política pública desde tres aspectos: desde la legitimidad, la eficacia y la sostenibilidad. La sostenibilidad o continuidad de la política pública. Estos tres aspectos son fundamentales en una política pública. Y a la vez son tres aspectos que deben estar inmersos dentro del proceso de la política pública. Sin embargo, los vemos disociados. Me explico. La legitimidad. Una política pública que no ha sido consensuada, una política pública que no ha pasado por un proceso de diálogo, una política pública que no ha sido llevada a las bases, digamos, de la sociedad, que no ha sido discutida por todos aquellos que van a ser afectados por esta política pública, sea para bien o sea para mal. Hemos dicho que en una política pública siempre habrá beneficios y costos, ¿no? Esa clasificación que habíamos hecho de políticas públicas distributivas, redistributivas, ¿se acuerdan, no es cierto? Allá por la segunda sesión. Bueno, las políticas públicas entonces tienen beneficios y costos, es decir, tienen siempre a personas que se van a ver afectadas por la política pública de manera positiva, es decir, los beneficiarios de la política pública, que con la acción del gobierno se ven evidentemente beneficiados. Y aquellos actores también de la política pública que con la acción del gobierno, que con la política pública se van a ver perjudicados. Y habíamos dicho que desde la visión utilitarista de la economía le implementábamos en el mundo politológico y decíamos que desde la visión utilitarista de la política, esta política pública debía buscar maximizar los beneficiarios y minimizar los perjudicados. Entonces, en una política pública siempre hay beneficiados y siempre hay perjudicados. Siempre hay alguien a quien le conviene el cambio y hay siempre alguien a quien no. De esta visión, entonces, la legitimidad es fundamental. Que una política pública pase por la discusión de aquellos que van a ser al final beneficiados o perjudicados por la política pública. Aquellos que finalmente son los que van a recibir los efectos y las consecuencias de la política pública. Es decir, una política pública que no tiene este proceso no es una política pública legitimada. Y una vez más, un ejemplo de eso clarísimo es la tan discutida y debatida ley del régimen laboral juvenil, lo que conocemos nosotros coloquialmente como la ley Pulpín, ¿no es así? Bueno, esta ley evidentemente no ha pasado un proceso de debate.
¿Cómo yo genero legitimidad en mi política pública? Pues a través del debate público. Pues a través de que la política se discuta, que la política pública y que los mecanismos y los dispositivos que van a ser insertados en esta política pública para mejorar o para modificar una determinada situación, un determinado contexto problemático, sean debatidos y sean discutidos por todos. Evidentemente los principales, los que van a ser afectados. Y así yo voy a tener una política pública que esté legitimada. El siguiente aspecto que hay que tener en cuenta es la eficacia de la política pública. Una política pública que no es eficaz, es decir, una política pública que no modifica la situación problemática, pues evidentemente es una política pública que obviamente está condenada al fracaso, una política pública que no tendrá mayor impacto. Y finalmente la sostenibilidad de la política pública, ¿no? La sostenibilidad de la política pública está referida a que la política pública se pueda mantener. Y se pueda, más que mantener, automantener. Es una de las características fundamentales que debemos buscar en las políticas públicas, que no estén todo el tiempo dependiendo del actor principal, el Estado, para que la política pública pueda ser real, sino que el diseño de la política pública sea tan efectivo y genere tanta eficacia y esté tan legitimada que la política pública se autosostenga sola, que la política pública pueda permanecer a lo largo del tiempo más allá de la voluntad política del líder de turno o del gobernante de turno. La sostenibilidad de la política pública es elemental y ese es un problema en nuestro país y es a lo que nosotros debemos apuntar. En realidad, los tres elementos que hemos mencionado terminan configurándose como un problema, porque evidentemente las políticas públicas en el Perú no son discutidas. Las políticas públicas en el Perú no son llevadas a base, no hay mucha participación. Y para muchos incluso el generar participación genera un poco de ingobernabilidad. Y hasta cierto punto lo habíamos visto con Huntington, es cierto, ¿no? Pero estábamos hablando y habíamos discutido justamente para cambiar esa visión que tenemos de la gobernabilidad democrática. Entonces la legitimidad, la eficacia y la sostenibilidad de la política pública son aspectos que debemos tener en cuenta y que nos deben ayudar. El análisis de las políticas públicas nos va a ayudar a comprender, a entender y a generar estos tres aspectos que acabo de mencionar. Sin embargo, la sostenibilidad de la política pública es fundamental en nuestro país. Y es fundamental, ¿por qué? Porque evidentemente lo que nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo son políticas públicas cortoplacistas, con una visión limitada, y el siguiente gobierno absolutamente modifica y cambia todo. No ha habido una continuidad, no ha habido una línea de trabajo, una línea de acción pública, más allá de la línea de acción del gobierno, una línea de acción pública, una línea de acción de la red pública, de la cosa pública, del Estado. Eso no ha existido. Y no ha existido porque evidentemente la sostenibilidad de las políticas públicas no ha sido bien trabajada. Entre otros factores también evidentemente que ayudan. Evidentemente en el mundo de la política no hay un solo factor determinante, pero la sostenibilidad de las políticas públicas es algo que debemos apuntar y que no es tan difícil de conseguir si se trabaja seriamente un análisis de políticas públicas, que es lo que nosotros pretenderíamos aquí, ¿no es cierto? Trabajar un análisis de políticas públicas serio, consensuado, bien trabajado. Entonces, yo quisiera proponerles dos proposiciones en las cuales debemos basar nuestro análisis de políticas públicas, o me gustaría basar nuestro análisis de políticas públicas. El primero es el análisis de los actores, y el segundo es el análisis de los problemas públicos en sí. ¿Y a qué voy a hacer referencia cuando hablo de análisis de actores? Lo que haré referencia cuando hable de análisis de actores, pues evidentemente es a estudiar y entender la interacción que se va a producir entre el Estado, y entiéndase Estado en su dimensión más lata posible, en multinivel, multisectorial, ¿no es cierto? Estado como gobierno central, como regional, como gobierno local, como gobierno, el Estado como Ministerio de Economía, como Ministerio de Ambiente, como Ministerio de Salud, como Ministerio de Educación, el Estado en todo su aparato administrativo. Pues la interacción de este Estado con la sociedad civil, en la cual van a estar inmersas evidentemente los intereses privados, es decir, el choque y la interacción en la configuración de las políticas públicas, de lo que significa que participen en un mismo proceso actores públicos y privados. Los actores públicos defenderán evidentemente el valor público de la política pública, defenderán
el interés nacional de la política pública, el interés público de la política. Y los actores privados pues lo harán, defenderán su interés privado que puedan tener sobre el contexto que se está discutiendo, sobre el problema que se quiere abordar en la política pública. Pero esta relación es una relación interesante y compleja a la vez, porque de esta interrelación es de donde va a generarse la acción pública. Entonces es importantísimo poder conocerla, más allá de entender y de minimizar el análisis a que el Estado debe defender el interés nacional y que los privados no deben ser escuchados para no ser capturados, para que el Estado no sea capturado y no se genere lo que se conoce como poderes fácticos, que hablábamos hace unas clases atrás. Pero en esencia es importante el análisis de los actores para poder entender esta dinámica, esta relación Estado-sociedad civil, esta relación organización pública, organización privada, que al final va a terminar generando esta relación, esta interrelación, esta interacción, va a terminar generando, ¿qué cosa? La acción pública. Entonces es importantísimo poder entender y tener en cuenta cuando hagamos análisis de políticas públicas, el análisis de los actores. Un análisis de actores, determinar qué función está cumpliendo el Estado, qué función está cumpliendo el alcalde, qué función está cumpliendo el presidente, qué función cumple el Poder Judicial en la interacción, en el proceso de la política pública. Es decir, entender que no habría acción pública si no hubiera esta interacción entre actores. Entonces debo entender los actores, debo analizarlos para que me ayude esto a entender la interacción de Estado, sociedad civil, que finalmente no es más que la organización del sistema político administrativo dentro del Estado, ¿no? Y eso lo está mencionado en la PPT. El siguiente aspecto que debemos tomar en cuenta es el análisis de las políticas públicas, desde la visión del análisis de problemas públicos. ¿Y aquí hacemos? Bueno, todos sabemos evidentemente qué cosa es un problema público, ya lo hemos discutido en la primera sesión. Entonces, aquí consiste en analizar el problema público. ¿Y qué aspecto o qué cosa buscaría analizar o por qué sería importante analizar el problema público? Porque esto va el conocer, el adentrarme y el poder conocer las raíces del problema público y con qué cuento y con qué no cuento para solucionar el problema público, me va a permitir tener una política pública con muchos mejores efectos, es decir, mucho más efectiva, con mucha más eficacia. Entonces, la importancia del análisis de los problemas públicos va a radicar principalmente en que yo pueda conocer a qué me enfrento y qué herramientas y qué instrumentos tengo a mi alcance para enfrentar al problema, para enfrentar ese problema público, para enfrentar esa situación que merece especial atención de parte del Estado y que merece ser solucionada. El análisis de los problemas públicos va a estar enfocado desde la gestión de los recursos públicos. ¿Con qué cuento? ¿No es así? ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Y cómo puedo utilizar esto que tengo para atacar el problema? Entonces, en eso consistiría nuestro análisis de políticas públicas. Nuestro análisis de problemas públicos, disculpen. Es decir, el análisis de las políticas públicas va a estar basado principalmente en dos proposiciones, en dos principios. El análisis de actores y la organización, que consiste en la organización del sistema político administrativo, es decir, poder conocer la interacción entre el Estado y la sociedad civil, poder conocer la interacción entre el público y el privado, y de esa interacción tener como guía, como brújula, que de esa interacción va a surgir la acción pública y el análisis de los problemas públicos, que vamos a entenderlo desde la lógica de la gestión de recursos públicos, desde saber con qué cuento para enfrentar el problema público y cómo puedo utilizar esto que tengo para poder solucionar y generar una política pública mucho más eficaz. Estas dos proposiciones podrían servirnos como base, podrían servirnos como primeros puntos para generar el análisis de la política pública. Si bien eso no es todo lo que hay que tener en cuenta, el análisis de políticas públicas puede y debe ser mucho más extenso. Definitivamente, el entender
estas dos líneas de acción, el análisis de actores y el análisis de problemas públicos, nos puede llevar a tener una política pública mucho más eficaz, mucho más legítima y mucho más legitimada y mucho más sostenible, ¿no? Los tres elementos que habíamos dicho que necesita un análisis de política pública, y los tres elementos que debemos buscar, ¿no es cierto? La eficacia, la legitimidad y la sostenibilidad de la política pública pueden ser alcanzados a través de un proceso de políticas públicas, de un proceso de análisis de políticas públicas que conlleve a un análisis de actores y a un análisis de los problemas públicos en sí. Pues bien, entonces, ya entendiendo en qué consistiría el análisis de las políticas públicas, es importante saber con qué tipos de políticas públicas voy a contar para poder hacer el análisis, porque un análisis a nivel nacional, a nivel de Estado, a nivel de gobierno, a nivel solo local o a nivel de determinado sector, no es lo mismo al momento de hacer el análisis de la política pública. Los actores que intervienen en la política sectorial, nacional, o etcétera, etcétera, no son los mismos actores que pueden intervenir en una política de Estado. Entonces es importante conocer qué tipo de políticas públicas tenemos para poder luego hacer un análisis de política pública mucho más efectivo y mucho más certero. Entonces tenemos clasificado principalmente en tres tipos: por proyección temporal, por nivel de coordinación y definitivamente por nivel de gobierno. Por proyección temporal quiere decir si la política pública es a corto o a largo plazo, es decir, el tiempo en el cual se va a desarrollar la política pública. Entonces, aquí tenemos dos. Desde la proyección temporal tenemos una política de Estado y una política de gobierno. Evidentemente, la política de Estado es mucho más larga que la política de gobierno, que es cortoplacista. La política de gobierno va a estar restringida solo al periodo de gobierno que tenga la autoridad que implemente la política pública. Mientras que la política de Estado va a ser una política ya asumida por todos los gobiernos que entren en 20, 30 o 40 años. Por ejemplo, una política de Estado, digamos que duró poco efectivamente, pero que ha sido una posición que ha venido siendo defendida constantemente por el Estado, es la posición peruana frente al diferendo limítrofe que teníamos, al diferendo marítimo que teníamos con nuestros vecinos del sur de Chile. El gobierno, el Estado peruano siempre tuvo una posición marcada desde un inicio, que es que no había una delimitación marítima establecida. Por lo tanto, era necesario que los países coordinen. Esta posición, si bien ha sido la posición final del Perú ante la Haya, no ha sido una posición del gobierno de Humala, ni mucho menos del gobierno de Alan García, que es quien inicia los trámites de la demanda ante la Haya, sino era una política y una posición peruana que venía desde más de 15 o 20 años atrás. Es decir, en una política de Estado. Se convirtió en una política de Estado, porque todos los gobiernos que entraron en estos últimos años persiguieron el mismo fin. Mientras que una política de gobierno, efectivamente, pues podríamos decir que puede ser Pensión 65, podríamos decir que es el proyecto Beca 18, que evidentemente no sabemos si al final, una vez que termine el gobierno de Humala, serán programas que continúen o que finalmente sean cesados por la próxima autoridad. Entonces, una política de Estado es aquella política que es mantenida por más de 2 o 3 periodos de gobierno, mientras que la política de gobierno obedece solamente al gobierno que está de turno. La política por nivel de coordinación es una política sectorial, multisectorial y transsectorial. Por nivel de coordinación tendremos que una política sectorial es aquella que le pertenece solo a una cartera en el ministerio. Es decir, si hago una política pública desde el MEF,
pertenece solo al Ministerio de Economía y Finanzas, es una política establecida desde ese sector. O a una política pública orientada a mejorar, podríamos decirlo por ejemplo, ¿cómo afronta el Estado la desnutrición crónica? Es una política pública que puede entrar, puede ser establecida por el Ministerio de Educación o el Ministerio de Inclusión Social. Una política pública sectorial va a ser aquella política pública que le pertenece solo a una cartera. Ya sabemos nosotros las carteras de ministerios que tenemos. Entonces la política sectorial es aquella en la cual solamente un actor de la cartera se ve inmiscuido, un solo sector del gobierno. La multisectorial es aquella en la que intervienen varios, ¿no es cierto? O interviene el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud. Todos intervienen, multisectorial, intervienen más de uno. Evidentemente intervienen más de dos, diría yo. Porque es multisectorial, es decir, responde a más de una cartera de ministerios. Y la transsectorial es aquella que es transversal a los ministerios. Es decir, se puede desempeñar tanto en la cartera del MEF como en la cartera de Educación, como en la cartera del Ministerio del Trabajo, ¿no? Es transsectorial, es transversal a las carteras ministeriales. Y por nivel de gobierno tenemos políticas públicas nacionales, regionales y locales. Aquí no hay mayor cosa que explicar, ¿no es cierto? Las políticas públicas por nivel de gobierno son políticas nacionales, aquellas que son dadas a través del gobierno central, ¿no es cierto? Por el presidente de la República o por el Congreso. Las políticas públicas regionales, aquellas salidas del gobierno regional por el presidente regional y su consejo. Y las locales establecidas, ¿no?, a través de ordenanzas o programas hechos por los diferentes municipios, ¿no?, ya sean provinciales, distritales o de centros poblados. Bien, esta es una PPT que ya hemos visto en realidad, así que no voy a detenerme mucho. Si se acordarán, cuando hicimos hablamos de la configuración de actores de las políticas públicas, ¿no es cierto?, los actores en la configuración de las políticas públicas. Hablamos de esta clasificación o desde esta visión de actores, ¿no?, que es una visión procedimental en base al proceso de políticas públicas. Y habíamos dicho que me parecía acertada establecer y hablar de estos actores al momento de entender la configuración de la política pública. Y hoy me parece mucho más relevante si vamos a hablar de análisis de políticas públicas. Me parece interesante, ya que si vamos a hablar de análisis de políticas públicas, hablemos entonces de esta clasificación de actores desde una visión, como habíamos dicho, procedimental, ¿no es cierto?, que obedece al proceso de políticas públicas. Y ahí teníamos a los actores en el nivel de decisión, que son aquellas organizaciones, instituciones o los actores per se, de quienes va a depender la aprobación y el aval para emprender el diseño y la implementación de la política pública, es decir, los ejecutores de la política pública, los que van a diseñar, formularla, de quien depende, quien toma la decisión, ¿no? Acá es el proceso decisional, o sea, la formulación, la adopción de la alternativa, ¿no? Los actores en el nivel técnico son personas que están, evidentemente, los actores que van a intentar, a través de la experiencia que han obtenido, evidentemente por su preparación o porque ya han trabajado el tema con anterioridad, incorporar los elementos técnicos para que se pueda hacer el diseño, la implementación y la posterior evaluación de la política pública, ¿no? Que es el aspecto más técnico de la política. Entonces ahí otra vez vemos esa dicotomía técnico-político, donde están los actores del nivel decisional, aquellos que toman las decisiones para que se hagan las políticas públicas, y los actores en el nivel técnico, que son las personas que van a implementar y van a evaluar la política pública. Los actores en el nivel de operación, que me parecía importante, y lo decía y tomaba esto como importante porque había
una política nacional de modernización de la gestión pública que hace hincapié y resalta la labor que deben cumplir estos señores, ¿no? Los que están en el nivel de operación, que son los que se conocen como los burócratas de callejeros, ¿no? Los burócratas de a pie, que son quienes van, en quienes recae, ¿no es cierto?, el ejecutar, el hacer realidad la política pública, los verdaderos agentes que interactúan con la ciudadanía. Hasta aquí creo que sí nos entendemos, ¿no? Los actores de la política pública, ya, digamos, esta es la parte del proceso de entendimiento, de formulación de la política pública, desde el nivel decisional, pasando por el nivel técnico, implementación, evaluación, y evidentemente pasando por la implementación propia, ¿no? Que cae en el nivel operacional, en los burócratas de a pie, que son importantísimos porque son ellos los que interactúan con la gente. Y si estos señores no logran brindar un buen servicio, evidentemente es una política pública que va a fracasar. Yo puedo tener la mayor predisposición como líder político para tomar una decisión. Puedo tener a los grandes técnicos que me formulen una política pública, pero con mucho contenido teórico, científico detrás de la política, detrás de la decisión que ya hemos tomado. Y creamos una política pública inmensa y con mucho futuro, bien estructurada, con problemas bien trabajados, con metas, con objetivos, con indicadores. Una política pública A1. Pero cuando lo llevo al nivel operacional y estos señores, los burócratas callejeros, como se les conoce, ¿no? Los agentes que interactúan con la ciudadanía, no brindan un servicio adecuado, no tienen una responsabilidad al momento de volver realidad la política pública, va a ser una política pública que va a fracasar. Por más técnica que sea, por más política que sea. Aquí está la esencia de la eficacia de la política pública. Que estos actores sean actores importantes, que sean actores todo el tiempo capacitados, bien pagados, para que puedan tener predisposición a la hora de trabajar una política pública. Estos actores son fundamentales. Y en realidad poco o nada es investigado sobre el tema. No hay mucha investigación referencial que nos lleve a entender la dinámica de estos actores. Así que si alguno de ustedes se anima, sería interesantísimo poder conocer la dinámica de estos actores de cerca, ¿no? Porque son finalmente los que interactúan con la ciudadanía, son finalmente los que llevan a cabo la política pública. Mi política pública puede ser lo máximo, pero si ellos no la quieren hacer, si ellos no prestan un buen servicio y no aplican la política pública adecuadamente, fracasará la política pública. De ellos depende, en realidad, gran parte del éxito de nuestra política pública, de estos actores. Y ahora se dan cuenta porque es importante conocer la dinámica de los actores, lo que mencionábamos al comienzo. Pues es importantísimo, es vital. Los siguientes actores son los actores sociales o comunitarios, ¿no es cierto? Evidentemente, pues son los que van a ser afectados por la política pública, los que van a tener... y cuando digo afectados, no porque se vean afectados en el sentido positivo o negativo, no lo estoy diciendo afectados necesariamente en un tono negativo. Pues son los beneficiarios, ¿no es cierto? Los que van a verse afectados positiva o negativamente por la política pública, de acuerdo a si esta política pública es exitosa o no. Así que es importante entender la participación activa que pueden tener estos actores en el proceso de la política pública. Es importantísimo conocerlo también, porque al final de ellos también va a depender el éxito de la política. ¿En qué sentido? Que si ellos no legitiman la política pública, pues es una política pública condenada al fracaso, ¿no? Y finalmente, los medios de comunicación. Los medios de comunicación que tienen básicamente como función principal, elemental, el feedback, ¿no es cierto? El feedback con la ciudadanía. El hacerle rebotar el mensaje a todos, el que todos conozcan qué se está haciendo, cómo se está haciendo y que puedan estar evidentemente enterados. Los medios de comunicación, qué duda cabe que juegan un rol fundamental en el proceso de políticas públicas para la difusión de las decisiones, de los acuerdos y transmitir las reacciones que podría tener el público o cuando se da a conocer una determinada decisión. Ellos son los encargados de hacer el feedback. En ellos recae el feedback, en los medios de comunicación. Y bueno, es importante entonces
hablar del análisis de las políticas públicas, sí es importante tener en cuenta los tipos de políticas públicas para poder saber desde dónde va a venir el análisis. Es importante conocer los actores, y ya lo hemos mencionado, pero es importante algo más: el enfoque. El enfoque con el cual se realiza la política pública. Y el enfoque que nosotros vamos a estudiar, y que yo, que es en realidad el enfoque que busca la política pública, pues si no, otro enfoque sería difícil explicarlo, pero los hay otros enfoques, pero el enfoque que usa la política pública, es decir, la política pública busca algo, y eso que busca se da solamente a través de este enfoque que estamos viendo en pantalla: el enfoque de desarrollo. El enfoque de desarrollo. ¿Qué busca una política pública? Cambiar una situación problemática, ¿no es cierto? Es decir, busca un cambio social, que se modifique algo en la sociedad. Eso busca la política pública, algo que está generando problemas, algo que está impidiendo que la sociedad se desarrolle de manera plena. Entonces, ese problema es atacado por la política pública para ser solucionado. Entonces, lo que busca, por inferencia, la política pública es un cambio social. Y el enfoque de desarrollo es aquel enfoque que nos lleva y nos orienta al cambio social. En las personas y en las condiciones de vida. En esos dos aspectos va a estar centrado nuestro enfoque de desarrollo, o en realidad el enfoque de desarrollo. Desde las personas va evidentemente a capturar capacidades y derechos y deberes. Es decir, desde la persona está orientado a un nivel político y cultural. Capacidades, derechos y deberes. Va a pretender modificar esto en las personas. Es decir, está orientado a lo que somos nosotros como sociedad y a lo que hacemos. A eso va a estar orientado este primer aspecto. Y el segundo, en las condiciones de vida, que está estrictamente relacionado al tema material y al nivel económico, que es estrictamente a nuestra capacidad adquisitiva. ¿Qué es lo que tengo? ¿No es cierto? Entonces, el enfoque de desarrollo va a partir de qué es lo que somos y qué es lo que hacemos y qué es lo que tenemos. Desde esas dos perspectivas, el enfoque de desarrollo va a permitirnos intentar generar un cambio. Pero ¿por qué sería importante y por qué la política pública y por qué en el análisis de la política pública yo tendría que utilizar el enfoque de desarrollo o tendría que estudiar un poco el enfoque de desarrollo? Porque el enfoque de desarrollo va a utilizar qué es lo que somos, qué es lo que tenemos, para entender y formular el proceso de política pública, el proceso de cambio social. Nos ayuda a entender cómo esos dos factores pueden generar un cambio. Es decir, cómo entender qué es lo que soy y qué es lo que hago, y entender qué es lo que tengo, cómo desde el nivel político y cultural y cómo desde el nivel económico puedo generar un cambio, puedo iniciar un cambio social. Cómo estos factores que están detrás me pueden desentrañar toda esa gama inmensa de condiciones que van a generar el cambio. Y evidentemente una política pública, si yo hago análisis de políticas públicas, pues esto me ayudaría muchísimo, ¿no? El entender qué condicionantes están detrás, esto de qué es lo que somos, me ayuda muchísimo a entender la dinámica de los actores, ¿no? Entonces el enfoque de desarrollo va a buscar el cambio social a través de la perspectiva de qué es lo que somos y qué es lo que tenemos, que es fundamental, evidentemente, cuando hacemos análisis y cuando hacemos desarrollo, cuando hacemos desarrollo del análisis de las políticas públicas, ¿no? Cuando hacemos análisis de políticas públicas. Entonces, no se olviden que este enfoque de desarrollo es vital, ¿no es cierto? Ahora, este enfoque de desarrollo, si bien es cierto, nos sirve en el análisis de la política pública, es poco usado, ¿no? Es poco usado, últimamente ha sido poco usado, y justamente en el Perú es muy poco usado porque se tiene una visión muy técnica, que es la visión que nos aportan nuestros amigos del MEF a través del SNIP, ¿no es cierto? El Sistema Nacional de Inversión Privada, que para obtener recursos, evidentemente, pues hay que desarrollar una serie de tecnicismos que no necesariamente necesita una política pública, o que no necesariamente van a servirnos para entender la política pública. Pero a través del enfoque de desarrollo sí. El enfoque de desarrollo para las políticas públicas es vital. No debemos descuidarlo.
Entonces, no se olviden del enfoque de desarrollo, ¿no es cierto?, que va a partir de estas dos cosas, qué es lo que somos y qué es lo que tenemos, para intentar explicar el cambio social. Y si la política pública busca el cambio social, pues el enfoque de desarrollo me sirve muchísimo para entender la dinámica de los actores. Así que, no olvidar. Pero entonces, ¿qué cosa va a ser el enfoque de desarrollo? ¿Por qué el enfoque de desarrollo sería importante? ¿Por qué conocer qué es lo que somos y qué es lo que tenemos es vital para poder generar el cambio social? Pues porque el enfoque de desarrollo va a generar un discurso. El enfoque de desarrollo va a generar un discurso que va a versar principalmente sobre el cambio social, ¿no es cierto?, sobre solucionar ese problema, sobre el cambio social, donde todo el énfasis va a ser puesto en la dimensión política y en las relaciones de poder e intereses que subyacen a la política pública que estamos generando nosotros. Eso es el enfoque de desarrollo. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. El enfoque de desarrollo no son las soluciones, pero es un discurso. Y la actividad discursiva al momento de hacer análisis es fundamental. Me da contenido, me da argumento. Bueno, el enfoque de desarrollo me da eso, me da contenido, me da argumento, me da discurso que se enmarque, que pone énfasis en una dimensión política basada en las relaciones y en las relaciones de poder e intereses que están subyacentes a la política pública que se está buscando generar, que se está buscando formular. Entonces el enfoque de desarrollo es vital para poder entender del análisis de las políticas públicas. Entonces, hemos partido que el análisis de las políticas públicas es la investigación para la acción, el conocer científicamente y rigurosamente, el producir conocimiento para que yo pueda luego tomar una decisión en la política pública. Y esta política pública, este análisis de la política pública lo tenemos que hacer de dos dimensiones, habíamos dicho, desde la dimensión del análisis de actores y desde la dimensión del análisis de problemas públicos. El análisis de actores me va a permitir entender la dinámica que tienen las políticas públicas en la configuración de sus actores, entender la dinámica entre lo público y lo privado, entre la sociedad y el Estado, que me permite evidentemente entender la complejidad de la interrelación de la acción pública, porque de esta interacción compleja surgirá la acción pública. Entonces me va a permitir entender cómo se configura esta acción pública. Y evidentemente desde la visión de los problemas públicos, con el enfoque en la gestión, ¿no es cierto?, de los recursos públicos, me servirá para saber qué es lo que tengo, con qué es lo que cuento para poder enfrentar ese problema público. Entonces el análisis de las políticas públicas me va a poder servir, evidentemente, si lo hago desde estas dos dimensiones. Y para ello requiero conocer los tipos de políticas públicas que tengo, ¿no es cierto? Ya lo hemos hablado, está desde la dimensión temporal, política de Estado y de gobierno, desde una dimensión sectorial, digamos, desde una dimensión de los ministerios de cartera está la sectorial, la multisectorial y la transectorial, ¿no es así? Y desde la visión del ejercicio del gobierno, de la sede del gobierno, tenemos política nacional, política regional y política local, ¿no es cierto? Nacional, presidente, regional y consejo, local, municipios provinciales, distritales y centros poblados. Y evidentemente la importancia que tiene el enfoque de desarrollo en la formulación de las políticas públicas. La importancia del enfoque de desarrollo, porque el enfoque de desarrollo me va a ayudar a entender qué es lo que tengo, ¿no es cierto?, desde la visión económica, qué es lo que soy y qué es lo que hago desde la visión política cultural, y ambos me van a llevar a formar ¿qué cosa? Un discurso que recaerá con mucho énfasis en la dimensión política, en las relaciones de poder y en los intereses que están subyacentes a la política pública que nosotros estamos buscando generar. De esta manera yo poder entender los elementos que van a permitir, ¿qué cosa? Que me van a permitir tener una política pública legítima, eficaz y sostenible, que son los tres aspectos que poco o nada se han desarrollado en nuestro país, pero que son importantes para que una política pública sea eficaz. Sobre todo el sostenimiento, que una política pública pueda sostenerse a lo largo del tiempo, es quizá la política pública exitosa por naturaleza. Muy bien, amigos, entonces nos estaríamos encontrando en la siguiente sesión. Esto consiste en el análisis de las políticas públicas, repasar y hacer bastante incidencia en el análisis de
de los actores y en el análisis de los problemas públicos y en el enfoque de desarrollo que es vital al momento de construir políticas públicas. Nos encontramos en la siguiente sesión. Gracias.